significa la ética para usted? Bueno, en lo personal, la ética para mí es una base fundamental de buenos hábitos. Creería yo que es un fundamento de los buenos hábitos en diferentes ramas, del profesionalismo, en lo familiar, en lo particular. Creería yo que se trata de eso, es un énfasis de buenos hábitos. ¿De qué manera aplica la ética en su profesión? La ética en mi profesión la aplico de diferentes formas. Por ejemplo, respetando las políticas institucionales, respetando al compañero mejorando el ambiente laboral con los compañeros de trabajo, con los alumnos, con todo lo que nos rodea. Creo que desde ahí depende, como lo vuelvo a recalcar, los buenos hábitos que uno crea. Influye en los demás, respetando los derechos de cada quien. Creería yo que de esa forma aplico lo que es la ética en lo personal, en lo laboral. Mencione 3 valores éticos que practica usted como profesional. Bueno, los 3 valores fundamentales que aplico en la ética, en lo laboral, sería el respeto hacia mis compañeros de trabajo, hacia los alumnos, la solidaridad, claro, creo que es parte de la motivación propia dentro de una institución como esta, que se trata de ayudar a jóvenes que tienen problemas de ley. Creería yo que esa es una buena forma y una motivación. La responsabilidad es uno de los factores fundamentales, creería yo, para crear una buena carta de presentación, y de esa forma creo que se practican los 3 valores fundamentales dentro de la ética en lo laboral. ¿Cómo considera la ética de los profesionales en El Salvador? Bueno, El Salvador se caracteriza por ser profesionales bastante íntegros. Creería yo que la parte ética de cualquier profesional no depende del qué dirán, sino del qué hago yo para cambiar esta perspectiva. Ante la sociedad o ante cualquier persona ajena a una institución, siempre se va a dar como el pensamiento de que hay malos valores en nuestra sociedad, pero no, o sea, se basa en lo que uno hace, y creo que los salvadoreños tenemos bastante profesionalismo a la hora de representar cualquier trabajo a nivel internacional como nacional, pero eso depende del punto de vista de cada quien. No depende de una sola persona, sino del que lo está viendo, del que lo está buscando. Entonces, no podría dar quizás una opinión bastante acertada, pero sí una opinión de poder decir que depende de cada punto de vista. Pero en lo personal sí hay bastante profesionalismo con ética que fundamenta este artículo como profesionales con ética salvadoreños. ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de educar ética y moralmente a los profesionales hoy en día? Eso depende de varios factores. Está el factor hogar, creo que es donde se fundamentan las bases de una buena ética para el futuro, porque la educación o la parte educativa es la que nos forja teóricamente, pero la práctica la tenemos en un medio abierto, en la sociedad, en el hogar. Depende de los padres, depende del ejemplo que nos puedan dar estos 2 seres o las personas que nos crían, en este caso, porque hay abuelas que te crían, hay tíos que te crían, pero depende en el entorno que vos te relaciones o con quien te socialices. De eso depende, creo, la base, porque la educación, o sea, la parte de maestros, la parte de licenciados, la universidad, la escuela, el bachillerato, esos te dan una teoría, pero la práctica depende de uno,
y las bases dependen en el hogar. ¿Qué es la ética para usted? La ética la entiendo como aquel conjunto de valores y de costumbres que regulan el comportamiento humano de la persona. Así es como se define, ¿verdad? Y como una rama de la filosofía que tanto estudia el comportamiento bueno y el malo, podemos decir, del ser humano. ¿De qué manera aplica usted la ética en su profesión? Desde el punto de vista de que el profesional del derecho, porque en mi caso soy abogado, pues tengo que tener principios y valores para tratar a mi cliente y tratar también al usuario. En este caso, yo trabajo en una institución pública, entonces tengo que tener principios y valores para, dentro de mi profesión, para aplicarlos en la comunidad, en la sociedad en general. Mencione 3 valores éticos que practica usted en su profesión. Dentro del primero creo que es la justicia. Creo que como profesional del derecho tengo que ser justo, y también la lealtad sería otro de los valores. También ser responsable, que es una de las partes del abogado que tiene que tener, siempre ser honesto, responsable y tener esos valores que marquen la diferencia, tanto con el usuario, con el cliente, como les venía mencionando, que es algo esencial para un profesional para tener ética. ¿Cómo considera la ética de los profesionales en El Salvador? Yo creo que es un hábito, una costumbre del ser humano. Creo que si no nos inculcan los valores y principios desde que estamos en la familia, creo que no vamos a tener principios y valores para aplicarlos en la sociedad. Considero que la ética dentro de nuestra sociedad salvadoreña, yo creo que estamos en deuda. Muchas personas, por la situación de que la educación la hemos pasado a segundo plano y no como una situación de que va a tener una superación en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, considero que la ética en la sociedad salvadoreña no está desarrollada al 100%. Aún vemos profesionales de diferentes áreas, diferentes ramas, que no tienen los principios éticos necesarios para poder desarrollarse como un verdadero profesional. ¿De quién o de quiénes considera usted que es la responsabilidad de educar ética y moralmente a los profesionales hoy en día? Considero que el individuo se desarrolla con ética como un desarrollo individual, y creo que la familia es la principal responsable en inculcar valores y principios al ser humano. Recordemos que no podemos desligar a la familia como principal responsable para crear a una sociedad que tenga principios y valores, que tengan aquella capacidad de poder decirle al individuo que tiene que desarrollarse plenamente dentro de una sociedad. Es decir, que la familia jamás puede desligarse y tirarle la responsabilidad a la escuela, a los maestros, digamos, o a terceras personas que no tienen el principal vínculo desde el nacimiento del ser humano. Es de ahí que yo considero que la familia es un rol principal, un rol importante que debe desarrollar, tal y cual lo dice la Constitución de la República, el reconocimiento que le hace a la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Si los padres de familia no tienen la capacidad de poder inculcarle principios y valores, o más bien, digamos, no la capacidad, sino más bien la responsabilidad de obtener ese papel protagónico para un ser humano que se va a desarrollar en el futuro en la familia, considero que no va a tener esa sociedad justa, equitativa, esa sociedad que actúe con ética. Más bien hablando de ética profesional, si tenemos muchos profesionales que ustedes, más bien la pregunta anterior dice, tenemos una gran deuda como el país salvadoreño. ¿Qué significa la ética para usted? La ética son lineamientos, procedimientos que se nos da, que dictan la forma en que debemos comportarnos a nivel profesional, según una profesión en particular, pero también la ética se enlaza a nuestra vida personal, que se relaciona con nuestros valores, los cuales nos dictan la conducta esperada por la sociedad. ¿De qué manera aplica la ética en su profesión? En mi profesión la ética es
definitivamente el eje que guía mi acción, ya que toda aquella información que llega a mi persona, que está relacionada con la vida íntima y personal de mis pacientes, en ningún momento debe ser revelada a ningún ente externo. Las únicas excepciones a esta regla son las órdenes judiciales y aún en estas no se revelan detalles específicos que tengan que ver con los pacientes. Es decir, que como profesionales de la psicología estamos obligados a guardar en estricta reserva y confidencialidad toda la información de nuestros pacientes. Mencione 3 valores éticos que aplica usted en su profesión. Bien, la igualdad y no discriminación en el trato a mis pacientes, el no hacer ninguna diferencia según el contexto social del cual ellos provienen, según las dificultades personales que ellos tienen. También la reserva y confidencialidad de toda la información vertida y el respeto como persona. ¿Cómo considera la ética de los salvadoreños? Bien, la ética del salvadoreño es quizás muy distinta al comparado con otros países, porque ahí entra en juego el patrón cultural. A los salvadoreños no se nos ha educado en cuanto al ser reservados, en cuanto a no afectar con nuestros comentarios a otras personas. Aún profesionales en sus carreras distintas a veces tenemos esa tendencia a no reservar la información que llega a nosotros sobre otras personas. Sin embargo, es una lucha que se debe seguir realizando y es muy importante que entonces que en todas las profesiones de la información se incluya y se refuerce el código de ética de cada profesional, de tal manera que se haga ese cambio de calidad en los salvadoreños, que podamos llegar a ese punto de manejar de verdad con mucha ética también por eso ahí es importante reforzar nuestros valores, porque estos valores son los que nos van a ayudar a poder cumplir a cabalidad lo que los códigos de ética profesionales reflejan. ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de educar ética, moralmente a los profesionales de hoy en día? Esta es una tarea de todos y todas. La familia como base de la sociedad y como el primer ente en el que se desarrollan los seres humanos, debiéramos ser los primeros en instruir a los niños y niñas con los valores éticos, con la moral, con la cívica y tantas cosas más. Luego entra en juego el siguiente ente con el que nos relacionamos los seres humanos, que es el Estado. El Estado a través de sus instituciones, llamemos esta educativa, de salud o cualquier otra institución del Estado, también están obligadas a instruirnos en estos valores. Y luego se relaciona el tercer elemento, que es la sociedad. Todas aquellas personas con las que nos relacionamos, de alguna manera debiéramos incidir en los niños y en las niñas en el uso de valores éticos, morales y cívicos, de tal manera que con la relación de familia, Estado y sociedad se logre que las personas verdaderamente hagan uso de estos lineamientos. ¿Qué significa la ética para usted? Bueno, la ética es como, primeramente, una parte integral de todo profesional, porque es el que rige su comportamiento, no solo la parte de cognitivo, de conocimiento, ni tampoco es la parte de resolver una problemática, sino que está involucrado la ética como aquello que lo dirige en su quehacer profesional, que le va a permitir violentar ciertos derechos y respetar los derechos de otras personas. ¿De qué manera aplica la ética en su profesión? Bueno, en mi profesión, yo soy ingeniero civil de profesión. La ética tiene que ver con la calidad del trabajo que uno desempeña y el respeto al derecho sin violentar los derechos de las otras personas. Por ejemplo, la ética me ha permitido hacer un trabajo responsable de lo que se me ha encomendado. Si me piden a mí desarrollar algo que quizás va a violentar o va a afectar a otra persona por unos intereses, ya sea personales de quien me ha contratado o mis propios intereses, entonces eso no estaría siendo ético con mi propia profesión, estaría vendiéndome, digamos, al mejor postor, y no es así. Uno como profesional tiene que desempeñarse de manera competente y sobre todo pues respetando los derechos de los demás. Mencione 3 valores éticos que practica usted como profesional. Bueno, en primer lugar la responsabilidad, es uno que pueda cumplir el trabajo que se le ha encomendado, para el cual lo ha contratado. También el respeto. Por ejemplo, el caso del ingeniero, que es mi área de profesión,
debemos tomar en cuenta el respeto no solo a las personas, sino también o incluso hasta el medio ambiente, ¿verdad? No vamos a tratar de, por sacar o lograrse uno, destruir lo que ya tenemos, lo poco que se nos está quedando. Entonces ahí está el respeto, la responsabilidad y también está la confianza, porque si a uno le contratan para que uno haga algo, tiene que dar lo que le corresponde, no de hacer la mitad de lo que me han encomendado o si lo hago, hacerlo de mala calidad. Entonces que se confíe en mí como profesional de que voy a poderlo hacer de manera eficaz. ¿Cómo considera la ética de los profesionales salvadoreños? Mira, actualmente pienso yo que como profesionales a todos se nos fomenta la ética en nuestra formación. Lastimosamente el sistema que vivimos ahorita a veces se presta mucho a corrupción y por la necesidad quizás del trabajo o de los compromisos que la gente tiene, cede a esta presión. Entonces deja a un lado ese valor ético por corresponder más al valor financiero o por ganar cierta credibilidad a nivel político. Lastimosamente en su medio pues se da mucho esto. Si todos fuéramos éticos podríamos tener quizás un sistema mucho mejor y de mejor calidad para todos y creando más oportunidades incluso a los nuevos profesionales. Un nuevo profesional que quiere incorporarse al sistema de trabajo le cuesta, ¿verdad? Como decimos aquí, no tiene cuello, ¿verdad? Eso no es ético, pero lastimosamente sí está bastante corrompido esta parte del sistema, ¿verdad? Así que como profesionales salvadoreños deberíamos retomar esta parte de valores y ahí donde son importantes las gremiales profesionales que fomenten estos valores y que se respalden unos a otros como profesional para de esa manera mostrar ética en su desempeño. ¿De quién o quiénes es la responsabilidad de educar ética y moralmente a los profesionales hoy en día? Fíjese que esta es una responsabilidad prácticamente de todos. Primero desde el hogar. Se le dice al niño que no mienta, que diga la verdad, que se le castiga. Ahí se están fomentando valores morales. Se le está diciendo que tiene que cooperar, que tiene que ayudar en la casa. Y de esa manera uno va creciendo con ese sentido moral, ese valor, y llega a la escuela y también se le enseña a que uno actúe de manera ética. Por ejemplo, cuando se le hace un examen, en el examen uno contesta lo que está a su alcance, pero ya el hecho de que empiece a hacer copia, ya ahí ya está faltando a la ética. Ya no es ético lo que está haciendo él, sino que ya más bien está alterando su propio conocimiento. No es que vamos a esperar a llegar a la universidad para que no se nos inculque en una materia, una asignatura de ética y esperar que esto nos cree ese sentido y ese valor. No es posible. Es algo que desde pequeño lo hacemos y la misma sociedad también tiene mucho que ver con esto, que es lo que nos está imponiendo la sociedad, el sistema educativo. Imagínense que ahora tenemos hasta una ley de ética gubernamental que en muchas asignaturas se está estudiando para saber que como profesional usted puede violentar una ley y puede, al violentarla puede ir hasta preso, digamos, y cae en un sistema corrupto. Pero la responsabilidad prácticamente es de todo, ¿verdad? Pero principalmente el sistema educativo tiene mucho que ver en fomentar esto, ¿verdad? Pero sí desde el hogar se nos tiene que inculcar. ¿Qué significa para usted la ética? La ética son el conjunto de valores morales que cada individuo, que sea profesional o persona natural, practica. Es decir, es parte de su formación moral y todas aquellas implicaciones que tengan los valores dentro de su vida. ¿De qué manera aplica usted la ética en su profesión? La manera en la cual aplico la ética en mi profesión es bastante abstracta por el hecho de que para empezar se maneja mucha información de diferentes datos. Entonces es ahí donde como profesional tengo que hacer uso de mi criterio personal para poder establecer qué sería lo bueno y qué sería lo malo con respecto a las actividades que realizo. Aunque claro está que como profesionales nos inculcan el tener que hacer las acciones de manera ordenada, correcta y aplicada. De esa forma aplico la ética en mi ambiente laboral. Mencione 3 valores éticos que aplica usted como profesional. Dentro de los valores éticos que podría aplicar en mi trabajo, sinceramente son muchos. Pero si tuviera que listar 3, está la responsabilidad. Por ejemplo, acá en el ambiente laboral uno tiene que ser muy responsable con las actividades que realiza. La honestidad en todo momento, es decir, la verdad sobre cualquier tipo de situación que hay.
Y la puntualidad sería otro aspecto también que se fundamentaría por el hecho de que cada actividades deben ser cumplidas en el tiempo establecido. ¿Cómo considera la ética de los profesionales salvadoreños? En nuestro país el hablar de ética es bastante trillado. Por ejemplo, se tiene algunas consideraciones de que a veces los altos funcionarios incumplen las leyes, pero tenemos que recordar que todo profesional está regido por la ley de ética gubernamental. Entonces, a criterio propio, considero que quizás hace falta un poquito de aplicabilidad, pero que los estándares y las publicaciones están hechas, entonces queda a criterio de cada uno de los involucrados. ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de educar ética y moralmente a los profesionales de hoy en día? Cuando hablamos de quién es la responsabilidad, estamos tomando un tema bastante amplio, porque para empezar la educación comienza en la casa. Entonces, si desde el hogar no hay una formación de valores morales y éticos, entonces difícilmente las instituciones educativas podrían hacer ese trabajo. Entonces, yo considero personalmente de que existen muchos involucrados, pero que empezaría desde el hogar hasta los responsables de la educación en los centros de estudio.